función que está relacionado, ¿verdad?, a las plaquetas viene a ser la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? El equilibrio, o sea, ese es homeostasis. Hemostasia. Hemostasia es relacionado para el término del sangrado. O sea, si una persona tiene un corte o sufre alguna lesión de tal manera que esto pueda contenerse, ¿sí? Eso es hemostasia. Bien, entonces recordar primeramente qué es la hemostasia, como ya les había mencionado, detención del flujo sanguíneo. Esto se logra, ¿verdad?, mediante ciertos procesos que vamos a ver enseguida y que termina con la formación del coágulo hemostático en el sitio de la lesión. O sea, si este proceso no ocurriese, entonces nosotros ante el mínimo corte o ante un corte importante, si tenemos un golpe interno, lo que fuere, vamos a terminar desangrando, ¿verdad? Bien, entonces, ¿para qué sirve la hemostasia? Para impedir la pérdida de sangre y la hemorragia. Y estas alteraciones aparecen cuando esta formación de este coágulo se ve afectado, ya sea que no funciona al 100% o inclusive que no llega a funcionar. Entonces, estos trastornos están relacionados a que se forma de manera inadecuada el coágulo específicamente, o relacionado a que no hay un fracaso de la coagulación en respuesta a un estímulo. Bien, ¿cuáles son las etapas de la hemostasia? Atiendan bien, porque si ustedes entienden bien esta parte, lo patológico ya va a ser más sencillo. Tenemos 3 etapas. La primera etapa es la constricción vascular o también llamada vasoconstricción, ¿sí? Luego ocurre ya la formación del tapón plaquetario y en tercer lugar ya se desencadena todos los procesos relacionados a la coagulación sanguínea, ¿sí? Entonces, primer punto, vasoconstricción. ¿Para qué? De tal manera que entonces, si hay una lesión, al realizar la vasoconstricción, entonces disminuye el flujo sanguíneo a este nivel a modo de ya reducir la pérdida de sangre. ¿Quiénes están relacionados o quiénes son los encargados de hacer este proceso? Tenemos los reflejos neurales y el tromboxano A, ¿sí?, que es una prostaglandina que es liberada por las plaquetas, y también está la serotonina. Pero la principal mediadora relacionada a la vasoconstricción es la endotelina 1. Entonces, primer punto, hay un corte, se reduce el flujo para evitar las pérdidas, ¿verdad? Bien, ahora, también hay otro mediador que se llama prostaciclina, que esto produce una vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria en el endotelio no lesionado. O sea, ayuda también la vasodilatación de modo a que pueda contener o mantenerse el flujo sanguíneo. O sea, disminuyo acá el flujo para no perder mucha sangre, pero aumento acá el flujo de manera para que no haya un tapón o para que no se cierre el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, vasoconstricción, área afecta, vasodilatación en tejido sano. Bien, entonces acá tenemos un dibujito acá. Entonces, vemos acá lo que pasa, ¿verdad? Entonces hay una lesión, un corte, hay una vasoconstricción
y una vasodilatación en el tejido sano. Seguidamente se forma el tapón plaquetario. ¿Para qué se forma el tapón? ¿Quiénes son los que están relacionados para formar este tapón? Como su nombre lo dice, las plaquetas, ¿sí? Sabemos que las plaquetas derivan de una célula mayor, más grande, que es los megacariocitos, ¿verdad? Si bien las plaquetas pueden no ser considerados células como tal porque carecen de núcleo, ¿verdad? Pero sí por la función que desempeñan y las características que tienen a nivel del citoesqueleto, sí son considerados como, o sea, como funcionalmente como células. Bien, tiene una vida media de 8 a 12 días, luego los macrófagos se encargan de descomponer y eliminar. Valor normal, 150.000 a 400.000 plaquetas. ¿Por qué es importante saber el valor normal? Si hay pocas plaquetas, entonces, ¿qué puede pasar? Va a haber más sangrado. Y si hay muchas plaquetas, ¿qué va a haber? Trombo. Muy bien, excelente. Entonces, por eso es que el valor tiene que ser normal. Acá, entonces, nuevamente, ya vimos esta lesión, ya vimos la vasoconstricción, estamos acá, en el tapón plaquetario. Este configura lo que vendría a ser la hemostasia primaria. Entonces, ¿cómo está formada? Tema de examen, pregunta 50 de la fila 4. Sí, ustedes van a tener que acertar 2 para valer un punto. Y si se equivocan, uno le va a descontar el otro punto. No, ya vieron que no es mi estilo eso, ¿verdad? Adelante, sí. Sí. Acertar 10 preguntas para hacer un punto, ¿eh? No. Bueno, entonces, ¿cómo está formado la hemostasia primaria? Por la vasoconstricción y la formación del tapón plaquetario. Secundario ya se inicia con lo que vendría a ser la activación de la cascada de coagulación y ya con la formación de la fibrina. Bien, entonces como mencioné, tienen ciertas características, pero sí tienen una muy buena cubierta. La membrana plasmática plaquetaria está muy bien desarrollada porque tiene ciertos componentes que participan en este proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Y justamente una de las más importantes es la glucoproteína 2B3A. Anoten esto, recuerden y lleven consigo para su vida, ¿sí? Glucoproteína 2B3A. ¿Para qué? Porque esta glucoproteína 2B participa ya tanto en la unión de las plaquetas al vaso lesionado, al endotelio lesionado y también a la unión de las plaquetas entre sí. Glucoproteína 2B3A. Este sí, tema de examen 60, pregunta 60. También tienen otros microtúbulos y también tienen las plaquetas, ¿verdad? Lo que es la parte enzimática, porque también utilizan la energía. Bien, entonces ya recapitulando, tromboxano A2 participa en la vasoconstricción. Acá, otro punto muy importante es recordar que estas plaquetas tienen gránulos y que estos gránulos secretan sustancias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los gránulos alfa, secretan selectina, que es una proteína adhesiva, factor de von Willebrand, una fibronectina, factor plaquetario 4, etc. La trombospondina también. O sea, todos estos gránulos, mejor dicho, todas estas sustancias secretadas por los gránulos, obviamente participan activamente, ¿verdad? Ya más en relación a la activación de la cascada de coagulación, excepto el factor de von Willebrand, que sí ya actúa en la formación del tapón primario.
Nuevamente, acá varias veces lo les coloqué para recapitular. Entonces, hay una lesión, se produce una vasoconstricción estimulado por un reflejo neural, espasmo o constricción a modo de impedir, ¿verdad?, que ese vaso roto pueda llegar a producir una importante pérdida de sangre. Las plaquetas liberan tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora y agregación plaquetaria. Bien. Ahora, para que se pueda formar este tapón primario, tiene que ocurrir la adhesión y la agregación plaquetaria. Para que ocurra este proceso, necesita de quién? Del factor de von Willebrand. Del factor de von Willebrand. Y este factor es producido por las células endoteliales de los vasos sanguíneos y circula con una proteína transportadora del factor 8. Entonces, teniendo esta premisa, ¿qué va a pasar si una persona tiene afectación del factor de von Willebrand? Va a tener tendencia a sangrado, porque ¿quién no se va a formar? El tapón primario, ¿me entienden? Fáciles, ¿verdad? Y ella es la enfermedad de von Willebrand, ya estudiamos ya eso entonces. ¿Y qué va a pasar si una persona tiene una sobreestimulación del factor de von Willebrand? Trombo, muy bien, claro, porque va a estar ahí a full trabajando adhesión, agregación, y va a ir formando microtrombitos, ¿verdad? Entonces ya estudiaron ya 2 capítulos importantes, así de largo, ¿eh? ¿Cómo era? Tema evaluado en clase. No. Sí, ¿cómo no? Bueno, primeramente entonces, imagínense, háganse la película, ¿verdad? Que están las plaquetas circulando por la sangre, ven ahí un endotelio lesionado y, voy a tapar esto, se pegan ahí, ¿verdad? Después ven, sus compañeritos ven y le ven a él trabajando y vienen a ayudarle. Vamos a ayudarle, vamos a tapar acá juntos. Bueno, entonces primero ocurre, ¿verdad? La agregación ocurre después de la adhesión. Entonces primero ve un buraco, tapa. Y ahí le llama a todos sus amiguitos que vengan a tapar con él. Entonces primero adhesión y después agregación. Y sí, adelante. Sí, claro que sí. ¿Dónde está? Justo ahorita en mi teatro, un pedo, ¿eh? No. Dale, nos vemos, pero. Bien. Siguiendo con nuestra obra de teatro. Entonces, las plaquetas secretan el tromboxano A2 que ayuda también para que inicie la agregación plaquetaria. Y esto, asociado al ADP, hacen, ¿verdad?, que se pueda expandir y se forma finalmente el tapón hemostático primario. También participa en este proceso la selectina P, ya que se unen los leucocitos ya para iniciar los cuadros de reparación. Y esto también, esta membrana plaquetaria, ¿verdad?, que se va formando y sus glucocubiertas participan o median todas las interacciones con el endotelio vascular, sano y que está enfermo. Bien, entonces estos receptores de glucoproteína 2B3A se unen al fibrinógeno y van vinculando las plaquetas. Entonces, para que se pueda formar este tapón, ¿verdad?, para que pueda estar bien sellado, el sitio, ¿verdad?, de unión está mediado por este receptor, glucoproteína 2B3A, y se unen al fibrinógeno ya en el proceso, pensando ya para una cicatrización ya
en vías a la reparación finalmente. Entonces, como ustedes mismos mencionaron, si se forma un tapón plaquetario defectuoso, obviamente va a haber mayor prevalencia de sangrado, y esto solemos ver en los pacientes que tienen afectación del factor de von Willebrand. Bien, entonces también esto se ve, como ustedes mismos mencionaron, en los pacientes que tienen un bajo conteo de plaquetas. O sea, ni se le llaman a todos sus amiguitos para tapar, no van a poder tapar porque es poco, ¿me entienden? Ahora, punto importante, atiendan lo que les voy a decir. Bien, habíamos hablado, ¿verdad?, que las plaquetas ven una lesión y se van y tapan, ¿ok? Estamos hasta ahí. Ahora, imagínense ustedes un paciente que tiene en sus vasos sanguíneos un acúmulo excesivo de colesterol. ¿Sí? Este colesterol es una placa que está ahí, medio abiertita, una placa ateroma. Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? ¿Qué dicen? Vamos a tapar este vaso acá, no me gusta. ¡Tas! ¿Y ahí qué hacen? ¿Qué forman? Trombos, ¿verdad? Bloquean, ¿verdad? Porque las plaquetas no disciernen, o sea, no hacen el discernimiento de que si es un vaso o es una placa. Ellos tapan, ven agujeros, tapan. Entonces, es por eso que los pacientes que tienen patologías cardiovasculares con factores de riesgo tienen que consumir fármacos que inhiben a la glucoproteína 2B3A. Entonces va a haber la lesión, pero las plaquetas no se van a poder unir. ¿Me entienden? ¿Y quiénes son estos fármacos? Son la aspirina, clopidogrel y la ticlopidina. O sea, no se van a formar el tapón primario. ¿Por qué? Porque el sitio en donde se unen va a estar inhibido. ¿Está bien? No hay ni adhesión ni agregación. Exacto. Entonces, ¿entienden el concepto? Ahora, teniendo en cuenta esta premisa, ¿ustedes creen que vale la pena darle aspirina a todo el mundo? No, porque imagínense que nosotros, ¿verdad?, porque hacemos de todo, ¿verdad?, estamos inhibiendo el tapón primario. Entonces nosotros mismos, de manera voluntaria, estamos haciendo que ese paciente se convierta en una persona con mayor riesgo de tener sangrado hemorrágico. Claro, todo, porque sus plaquetas van a estar ahí todas inhibidas. ¿Entienden? Por eso, anteriormente, 10 años atrás, cuando yo todavía estaba empezando en la facultad, lo que fuere, terminando la facultad, se hablaba esto de que, por ejemplo, un paciente llegaba a los 40 años y ya le daban aspirina, ¿verdad? Para el corazón, aspirina. Era así, no sé si en Brasil también es así, pero acá un tiempo. Sí, sí, pero hoy en día ya no. O sea, hoy en día solo lo que nosotros hacemos es estadificar. O sea, si tu paciente ya tuvo un evento isquémico, ya tuvo una ACV, ya tuvo un infarto, ahí no hay secreto, ahí no hay duda, hay aspirina, eso, riesgo-beneficio, está. Ahora, si tu paciente no tiene factores de riesgo, no hay por qué. No, ahí no. ABC isquémico, sí, isquémico. Fenómeno trombótico, isquémico, ¿sí? Entonces,
Y cada vez más se están viendo, ¿verdad? Si realmente el riesgo-beneficio. Siempre tienen que, cuando nosotros damos un fármaco, siempre hacemos esa premisa, porque sabemos que todos los fármacos tienen sus efectos secundarios. Siempre el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Entonces, si un paciente de 70 años, por ejemplo, si es sano, está sano, sin factores de riesgo, ¿para qué yo mismo le voy a estar dando una comorbilidad al dar la aspirina? ¿Entienden? Entonces, ya saben por qué. Bien, entonces acá nuevamente, ¿cómo se forma el tapón plaquetario? Hay un daño, se activa el factor de von Willebrand por las uniones de las glucoproteínas, se libera tromboxano A2, se activan las plaquetas y se unen y van formando los puentes de fibrinógeno entre ellos. Nuevamente, vasoespasmo, tapón plaquetario, luego ya se activa la cascada de coagulación, se forma la fibrina, hay la disolución del coágulo y por último ya la retracción. Nuevamente, tenemos entonces el vaso lesionado, hay una vasoconstricción mediada por reflejos neuronales con el fin de disminuir el flujo, luego ya se forma el tapón primario y ahí se van formando los puentes ya de fibrina entre las plaquetas. Entonces, esto es lo que no se forma en los pacientes que consumen inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Bien, todo esto ya en el siguiente paso conduce a la activación de la cascada de coagulación, tanto de las vías intrínsecas como extrínsecas. Entonces, tener en cuenta que dependen de ciertos factores que son secretados por quién, o dónde, mejor dicho, hígado. Entonces, si una persona tiene patologías hepáticas, ¿va a poder tener una buena coagulación? No, porque no va a poder producir los factores de coagulación. Pasa lo mismo también si hay alguna afectación de la vitamina K, porque la vitamina K también se requiere para la formación de estos factores. Son vitaminas K dependientes. ¿Estamos? Acá vemos las diferencias, ahora estoy solamente a grandes rasgos, para modo recordatorio, ustedes ya vieron todo en bioquímica. Entonces la vía intrínseca, ¿no vieron? ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar entonces, de eso voy a hablar. Bueno, entonces, atiendan acá. Entonces hay unas vías, ¿sí? Que se activa la cascada de la coagulación que tienen dos vías, intrínseca y extrínseca. Son dos vías que llevan para la formación del activador de la protrombina. La vía intrínseca es un poco más lenta, puede durar de 1 minuto hasta 6 minutos y comienza con la activación del factor 12. La vía extrínseca es más rápida, puede ya activarse o producir la coagulación en 15 segundos y ya se activa posterior al traumatismo, ¿verdad? Y se libera factor tisular que ayuda para, es una lipoproteína adhesiva de las células endoteliales. Entonces vemos acá, tenemos dos vías, te le voy a mostrar enseguida. A ver, acá. Tenemos entonces, esta viene a ser la vía extrínseca, que es la vía rápida, que dura 15 segundos. Entonces, hay un daño tisular, se libera el factor tisular, esto hace que el factor 7 se active, ¿verdad? Y se activa esta cascada que hace que se libere el activador de protrombina y para que se produzca la protrombina en trombina. Ese es el objetivo final. Después tenemos la vía intrínseca, que es la vía lenta,
que también se activa con el daño endotelial. De la misma manera, el producto final es el mismo, ¿verdad? Que se activa el activador de protrombina y protrombina se transforma en trombina. Entonces acá la misma cosa, tanto la vía intrínseca, la vía común, hace que se transforme en trombina y la trombina participa en la producción del fibrinógeno en fibrina. Bien, entonces acá básicamente el producto final, como vimos, es el mismo y el sistema intrínseco se activa cuando se entra en contacto, ¿verdad?, con el colágeno de la pared del vaso lesionado. Y el extrínseco es cuando se expone los extractos tisulares. Entonces, el intrínseco, vasos, acuérdense, entre nomás así, tipo ayuda a memoria, ¿verdad? Intrínseco, dentro, vasos. Extrínseco, afuera, entonces, tejidos tisulares. ¿Está bien? Qué suerte. La pregunta 69, entonces, ¿ya? ¿Cuándo se activa cada uno de ellos? Bien, luego ya una vez que se ha formado la activación de los puentes de fibrina, entonces ya empiezan a producirse la retracción del coágulo, ¿verdad?, para luego ya producirse la disolución. Entonces, ¿para qué? A modo de ya en fases terminales de este cuadro de reparación, para restablecer el flujo sanguíneo y que pueda tener ya la reparación permanente. En este caso, en este proceso de la disolución, participan la alfa-2-plasmina para poder, hace como si fuera el fibrinolítico ya, para quitar el exceso de fibrina para que se quede ya el vaso bien fino, ¿verdad? Y estos activadores se producen en el hígado, el plasma y endotelio vascular. Bien. Ahora, cuando existen ciertas situaciones, ¿verdad?, en el cual el cuerpo puede encontrarse en un estado de hipercoagulabilidad, o sea, que estas plaquetas estén trabajando en forma excesiva. Entonces, pueden ser por un aumento de la función plaquetaria o por una aceleración ya del proceso de la coagulación. Por ejemplo, entonces vemos situaciones en las que puede haber un aumento de la función plaquetaria. Si el paciente tiene aterosclerosis, diabetes, tabaquismo o un número aumentado de plaquetas. Entonces, en esos casos es lo que hacemos la estratificación y evaluamos si el paciente puede recibir un fármaco para evitar los trombos, ¿verdad? O situaciones corporales en el cual el sistema de coagulación está aumentado. Por ejemplo, en el embarazo, si consume anticonceptivos, postoperatorio, inmovilidad, ICC o enfermedades malignas. Entonces, siempre que ustedes manejen estos pacientes, tienen que hacer la premisa si el paciente es o no es candidato para recibir fármacos inhibidores de la glucoproteína 2B3A para evitar las trombosis, ya sea en vasos grandes o en vasos pequeños, ¿verdad? Por eso que a las embarazadas se les suele dar aspirina, ¿verdad? Sí, pero ese es para lo que vamos a hablar mañana, para las anemias. Para las anemias. Por eso. Bueno, entonces cuadros en donde hay un aumento de la función plaquetaria, trombocitosis, cuando hay un aumento del número de plaquetas por arriba de 1 millón,
aumento de la actividad de la coagulación, como ya vimos. Bien, vamos a hablar de algunos trastornos, pues vamos a descansar un rato. Bien, trastornos hemorragíparos tienen que ver cuando están asociados a defectos tanto en las plaquetas, factores de coagulación o la integridad vascular. Uno de los defectos plaquetarios cuando está bajo. O sea, la persona tiene un conteo bajo de plaquetas, entonces esto va a tener mayor riesgo de sangrado y los pacientes van a venir con petequias, que son como pequeños puntitos rojitos en la piel, o púrpura, ya es cuando es una lesión de mayor tamaño. La trombocitopenia, entonces, es cuando hay plaquetas menos de 100.000. Entonces, trombocitosis, plaquetas altas. Trombocitopenia, plaquetas bajas. Bueno, una de las formas de la trombocitopenia es cuando se produce por un mecanismo parecido a autoinmunitario que es desencadenado por fármacos, ¿sí? Entonces, en donde estos actúan como aptenos e inducen una respuesta antígeno-anticuerpo, se forman complejos inmunes que atacan a las propias plaquetas. ¿Y cuál es la particularidad? Que esto normalmente suele recuperar o suele mejorar al suspender el fármaco rápido. Entonces acá vemos, ¿verdad?, cuáles son los fármacos que pueden causar estos efectos. Entonces interfieren en la producción, función o destrucción plaquetaria. Pueden ser por cuadros inmunitarios o no inmunitarios, pero sea cual fuere, generan una disminución en el número de las plaquetas. Una de las particularidades muy interesantes me parece relacionado al que es producido por la heparina, en donde también principalmente relacionado a fenómenos autoinmunes, entonces genera principalmente una trombocitopenia leve. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tenía 200.000 de plaquetas, le ponen heparina, al día siguiente va a tener 120.000, generalmente son descensos leves. Entonces, generalmente suelen recuperarse al suspender el medicamento. La clínica va a estar relacionado a los cuadros, ¿verdad?, en alusión a la trombocitopenia. Tratamiento, suspender. Bueno, hasta acá. Descansamos 15 minutos porque quiero que estén bien atentos. Ya toda la parte de la teoría, de lo que hacen las plaquetas, todas tiernitas, trabajadoras, etc. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las patologías que están relacionadas a las alteraciones de las plaquetas. Una de ellas se llama PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? Esta patología no tienen por si acaso pincel. ¿Pincel? ¿No? Préstame. Ay. Gracias, gracias. Atienda. Tenemos entonces PTI, que es púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es una enfermedad autoinmune, es una patología autoinmune y se produce por un mecanismo de destrucción. Se forman anticuerpos antiplaquetarios. Hace justamente autoinmunitariamente el cuerpo empieza a atacar a las propias plaquetas. Y específicamente, ¿qué sitio afectan? Al sitio de las glucoproteínas 2B,
3A. Entonces, glucoproteína 2B, 3A y también la glucoproteína 1B9. Entonces, esto es el mecanismo por el cual afecta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una destrucción plaquetaria. Entonces, si hay destrucción plaquetaria, esto va a ir produciendo afectaciones. Vemos que se destruyen las plaquetas o inhiben su formación. Tienen mayor incidencia en mujeres de 30 a 60 años o personas mayores, pero también pueden ser desencadenadas por otras enfermedades, como por ejemplo Helicobacter pylori, hepatitis C o pacientes portadores de VIH. Entonces, pueden producirse por varios mecanismos, ya sea hay una disfunción contra los TCD4, entonces que afectan y dañan a las propias plaquetas. Acuérdense que los linfocitos T eran los encargados de reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, hay una afectación, empiezan a desconocerle y atacan. También hay una afectación de los anticuerpos antiplaquetarios IgG contra la glucoproteína 2B3A, como vimos, y esto hace que disminuya también el número de la trombopoyetina, otro mecanismo, entonces hay menos formación de plaquetas. O sea, 3 formas que pueden producir la afectación, pero el resultado es el mismo. Ahora, hay una destrucción plaquetaria. ¿Qué el paciente va a presentar? Van a ver entonces datos relacionados como petequias, ¿verdad? Pequeños sitios, puntos, lesiones puntiformes que suelen tener hasta 3 milímetros, no desaparecen con la digitopresión y no son palpables. Si es más grande, se llaman equimosis. En la piel pueden haber hematomas, vesículas, en las mucosas pueden hacer que hayan sangrados y en los músculos pueden haber hematomas. Entonces son púrpura, trombocitopénica, idiopática. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender o comprender bien? Cuando hablamos de PTI, entonces solamente, vuelvo a repetir, solamente hay una afectación de las plaquetas. El resto está todo ok, ¿está bien? Y acá vemos las petequias, las lesiones en la mucosa bucal, ¿verdad? Va a depender del tiempo para hacer el diagnóstico. Si es menos de 3 meses, diagnóstico reciente, hasta 1 año persistente y más de 12 meses ya es crónico. Bien, luego tenemos el PTT, que puede ser designado como púrpura trombocitopénica trombótica o púrpura trombótica trombocitopénica, la misma cosa. El orden no afecta al orden del resultado. Bien, pero ¿cuál es la primera diferencia ya en comparación a la PTI? En la PTT hay una afectación de una proteasa que afecta al factor de von Willebrand, ¿sí? Y en este caso no solamente va a haber una baja del número de plaquetas, sino también van a haber otras clínicas. O sea, como dijimos, ¿qué pasa cuando está sobreactivado el factor de von Willebrand? Va a aumentar ¿qué cosa? Trombos, ¿ok? Y este cuadro es una microangiopatía generalizada. Entonces, si afecta los vasos cerebrales, va a haber afectación neurológica. Si afecta los vasos renales, va a haber afectación renal. Y también genera una anemia hemolítica. Entonces, en este caso, la PTI hay trombocitopenia,
hay anemia hemolítica, hay afectación renal y hay afectación neurológica. Entonces, primer punto ya de diferencia. PTI solamente las plaquetas, PTT todo. Hay mnemotecnia, ¿verdad? PTT todo. Entonces, hay mucho. Hay más. Entonces, ¿cuál de los dos solamente causa afectación plaquetaria? Y más PTT, ¿verdad? Ahí ya cada uno con su propia mnemotecnia, pero les puede ayudar. Bien, entonces, está relacionado, como les dije, una microangiopatía trombótica por una afectación de la proteasa ADAMS13. Entonces, el mecanismo es afectación de la proteasa ADAMS13. ADAMS 13. ¿Y qué es lo que hace la ADAMS 13? Escinde, o sea, destruye el factor de von Willebrand. Entonces, como el factor de von Willebrand no se va a destruir, va a haber mucho. Aumento del factor de von Willebrand, mayor microtrombosis, ¿ok? Entonces ahí vemos, causa una trombocitopenia, anemia hemolítica y daño orgánico. En este caso, más común que aparezca en la adultez, menos frecuente en la niñez. Entonces, suelen ser relacionados a esta afectación. Si es congénito, está relacionado a afectaciones, mutaciones genéticas. Entonces, nuevamente hay acúmulos de multímeros de von Willebrand, ultra grandes, hiperadhesivos persistentes, microtrombos dentro de pequeñas arteriolas y capilares, y esto se va a producir una isquemia microvascular generalizada. Entonces, por todo el organismo va a haber microtrombos dispersos. Entonces, ahí va a haber corazón, riñón, vaso e hígado. Como mencioné, más común en mujeres, edad mujer joven, también hay una prevalencia del 10% en mujeres que padecen de lupus. En el caso de los niños, está relacionada a una alteración congénita, es baja la incidencia, un caso por millón. Y el paciente va a tener ictericia relacionada a la anemia hemolítica. Y acá vemos, entonces, fatiga, debilidad, disnea, petequia, sangrados, hematomas, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. También pueden manifestarse ya relacionados a la isquemia de los distintos órganos, entonces cefalea, confusión, coma, anomalías en el electro, dolor abdominal y también lesión renal. Bien, luego ya vamos a ver afectaciones relacionadas a los factores, ¿verdad?, que participan para la coagulación, ya sea por una síntesis defectuosa o una enfermedad congénita o por una situación en donde haya un aumento de su consumo. Acá vemos entonces los factores de coagulación que son producidos en el hígado y el factor 7, el factor 9 y 10 y la protrombina requieren de la vitamina K para que se pueda activar. Bien, ¿cuáles son los factores, los trastornos, mejor dicho, más comunes? El déficit del factor 8, que es la hemofilia A, el déficit del factor 9, que es la hemofilia B, y la enfermedad de von Willebrand, que está relacionada. Entonces, primeramente, en este caso hay, para que se manifieste,
hay una disminución o una deficiencia en la producción del factor de von Willebrand. La prevalencia es relativamente baja y como vimos, el factor de von Willebrand participa activamente tanto en la agregación como en la adhesión plaquetaria. Dependiendo del porcentaje de afectación, pueden ser leve, moderado o grave, ¿verdad? O sea, si 70% de los casos es leve, quiere decir que el porcentaje de actividad del que no funciona es bajo. Y así sucesivamente, o sea, de acuerdo, cuanto menos función tenga, o sea, cuanto menos actividad produzca, obviamente el cuadro va a ser más grave. ¿Cómo se hacen los diagnósticos de estos pacientes? Son pacientes que suelen presentar hemorragias espontáneas, nasales, bucal, del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, que no corresponde con lo habitual. O sea, que si una persona normal tiene una caída, un sangrado, ya esta persona va a persistir con este sangrado. Que tenga un flujo menstrual excesivo o, como mencioné, que tenga una pequeña hemorragia y no pueda llegar a contenerse. ¿Por qué? ¿Qué parte va a estar afectado? ¿Qué cosa? Tapón primario. Entonces, todo lo relacionado a la formación del tapón primario. Y obviamente hay un aumento de riesgo de sangrado posterior al procedimiento, aparición de hematomas. Son esos pacientes que suelen hacerse el diagnóstico cuando empiezan a acudir, ¿verdad?, en procedimientos odontológicos, por ejemplo. La hemofilia es un trastorno ligado al cromosoma X, se transmite, ¿verdad? Es una mutación del factor 8, ¿verdad? Es muy similar también en cuanto a la clínica, de lo que varían simplemente es el factor que está afectado. También va a depender del grado de actividad, ¿verdad? O sea, acá viene, si tiene una actividad de hasta el 30%, que sí que funciona, pero no lo que debería, es leve. Y si funciona menos del 1%, ya es un cuadro grave. Estos pacientes suelen presentar principalmente hemorragia en los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, personas que ante el mínimo roce, lesión a nivel de las articulaciones tienen pequeños sangrados, que si no se llega a hacer el diagnóstico puede llegar a fibrosarse, por ejemplo. Fibrosis articular y contracturas. Está lloviendo. Entre paréntesis, ¿eh? Luego tenemos la hemofilia B, que también está relacionado al déficit del factor 9. La misma cosa. También dependiendo del grado de actividad, va a tener el sangrado. Generalmente estos cuadros son sangrados, cuadros leves. Atiendan acá. Por último, tenemos una patología que se llama coagulación intravascular diseminada. Esto es un cuadro muy, pero muy grave. Cuando ocurre, tiene una tasa de mortalidad muy elevada. ¿Qué es lo que pasa acá? Se produce, todo lo que vimos recién, ¿verdad? Se producen principalmente cuadros protrombóticos, ¿verdad? Entonces yo le puedo dar sustancias antitrombóticas, ¿verdad?, corrección de plaquetas, qué sé yo, ir corrigiendo. En este caso ocurren dos fenómenos. Hay aumento de la formación de trombos, pero también asociado a hemorragia. Entonces es un fenómeno trombohemorrágico. ¿Por qué? Porque hay una activación excesiva de la coagulación y esto, ¿qué hace? Genera un aumento del consumo de los factores de coagulación y esto produce la hemorragia. O sea, imagínense ustedes
Si vamos a hacer una torta, y tenemos que tener nuestra materia prima, que es la harina, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una torta grande, vamos a necesitar mayor cantidad de harina. Y si yo todo el tiempo quiero hacer torta, todo el tiempo necesito de harina, ¿ok? Acá pasa lo mismo, solo que la torta es la trombosis. Entonces se forma. Entonces vienen los factores, más factores, más factores. Entonces de repente el factor va a terminar y ahí va a haber el sangrado. Entonces hay un aumento de la formación de fibrina, de trombina, y esto va a desencadenar un consumo aumentado de los factores que va a producir hemorragia. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bien, generalmente están asociados a cuadros, ¿verdad?, que desencadenan una activación descontrolada del sistema de coagulación. Estos cuadros pueden ser secundarios a lesiones tisulares o lesiones del endotelio. O sea, puede ser una lesión, ¿verdad?, por ejemplo, posterior a un proceso, un padecimiento obstétrico relacionado a cuadros oncológicos, infecciosos, en un estado de shock, un traumatismo o cuadros hemorrágicos. Entonces, cualquiera de estos caminos patológicos puede activar CID y ahí ya. Este es uno de los mecanismos por el cual suelen ocurrir los desenlaces fatales en los pacientes con dengue. ¿Sí? En los estadios, si no se llega a controlar la enfermedad, ¿verdad?, y el paciente entra a shock por dengue, ahí se activa CID y ahí ya la tasa de mortalidad es muy alta. O sea, o tiene que estar en un centro muy especializado que contenga los factores para ir reponiendo y a la par hacer la anticoagulación y así. O sea, realmente es un manejo así bastante delicado. De lo contrario, exacto. ¿Por qué? Porque se activa ya por un sistema de retroalimentación positiva. Entonces, totalmente descontrolado, sí. 14.000, sí. Claro, y ahí pues depende, ¿verdad? Generalmente lo que se hacen son plasmas, ¿verdad? Porque con el plasma lo que vos haces es tratar de contener el sangrado. También, si está hasta 14.000, también están indicados transfusión de plaquetas. Pero lo que pasa es que las plaquetas tienen su vida media muy corta. O sea, lo que va, tipo, no podés hacerle plaqueta nomás, no, tienes que hacerle plasma y plaqueta. Pero con el plasma lo que vos vas a tratar de contener el sangrado y ir corrigiendo lo que llevó a ese nivel, ¿verdad? Por eso lo que es muy importante identificar los signos de alarma, ¿verdad?, de manera precoz para evitar que llegue a este nivel. Cuando llega a este nivel, realmente es muy triste. Generalmente no hay sangre para no, acá esto no tiene que llegar a cualquiera de estos, no tenemos que dejar que llegue a esto. Bien, entonces, como vimos, a ver acá, se forman coágulos, consumen las proteínas de coagulación y ahí produce la hemorragia grave. Esto se puede activar tanto por las vías intrínsecas como por las vías extrínsecas. Entonces, hay una lesión tisular, hay una lesión endotelial, sea cual fuere, se activa de manera descontrolada y ahí se produce el aumento de los trombos y la hemorragia. Bien, entonces acá vemos, esto se produce, ¿verdad?, por una inflamación generalizada y las manifestaciones clínicas están relacionadas más a los trastornos hemorragíparos principalmente. Entonces el paciente va a tener una hemorragia importante, cutánea, ¿verdad?, que va a ser no relacionado, ¿verdad?, a la incisión. O sea, por ejemplo, ya tuvo una hemorragia posparto,
ya tuvo el parto, ya esa paciente sigue sangrando, evaluar si no hay SID, ¿verdad? O ya tuvo su cirugía, ya se hizo toda la anastomosis, ya se cerraron todas las paredes y sigue sangrando, evaluar si no hay SID. O sea, es un sangrado no correlacionado a la patología que exacto. Y también pueden ver signos de trombosis, ya saben por qué. Entonces pueden haber acá trombosis distal, petequias, púrpura, ¿verdad? Hipoxia y gangrenas. Esto es gravísimo. Entonces las plaquetas van a estar disminuidas, el tiempo de protrombina va a estar aumentado, el dímero D va a estar elevado, fibrino que no va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se va a estar ahí consumiendo. Exacto. También pueden haber afectaciones morfológicas de las plaquetas y PTT también va a estar prolongado. Tratamiento, siempre lo ideal es tratar la patología que lo desencadenó, ¿verdad? Obvio, si no podemos tratar el fuego, no, hay que tratar. No, claro, no es transfundir, no, es tratar, corregir. O sea, si es un shock séptico, para aumentar mi amplio espectro. Si es, qué sé yo, para tratar de drenar, etcétera. Restitución de los componentes y obviamente prevención de la activación de los mecanismos de coagulación. Y eso es todo. Bueno.